Estoy pidiendo perdón por lo que estoy a punto de hacer. Así no es como funciona esto. ¿Qué exactamente vas a hacer? La introducción de la primera temporada de Daredevil es considerada por muchos como el estándar de oro de las series de Marvel. Solo hay un problema: las series que siguieron nunca superaron esto. De hecho, empeoraron mucho. Era un plan de 5 series, con múltiples héroes, historias interconectadas, todo construyéndose hacia un solo evento, los Defensores. Tenía todo lo necesario para funcionar. Era una fórmula comprobada, y de alguna manera, Netflix encontró la forma de destruir lo que pudo haber sido un evento cinematográfico increíble. No me hagas usar esto. A estas alturas, cada intento de recrear el increíble éxito del universo cinematográfico de Marvel ha fracasado. El DCU, el universo oscuro, el universo Valiant, incluso los intentos patéticos de construir una infraestructura narrativa de apoyo en el universo de El sorprendente Hombre Araña y en los universos de Sony. Pensarías que uno de estos intentos cobardes de imitar al MCU habría tenido éxito, pero estás equivocado. Solo Marvel parecía conocer la fórmula secreta, lo que hace aún más sorprendente que cuando Marvel decidió cambiar a la pantalla chica para intentar replicar sus propios éxitos, no pudo hacerlo. Y al Indesue, entonces, ¿por qué los proyectos iniciales de televisión de Marvel no lograron concretarse? Bueno, hay una multitud de respuestas. Primero, reconozcamos que estamos dejando de lado los esfuerzos de Marvel en la televisión de señal abierta. Agentes de SH y Elite y Agente Carter fueron ambos intentos sólidos e incluso tuvieron sus puntos altos, pero en su mayoría son solo series que cuentan historias secundarias dentro del universo. Vamos a enfocarnos solo en las series de Netflix por hoy. En junio de 2010, el escritor de cómics y guionista Jeff Loeb fue contratado por Marvel para ser su vicepresidente ejecutivo y jefe de televisión. Conocido por sus contribuciones a series como Smallville, Heroes y Lost, Loeb tenía una trayectoria igual de larga en la industria del cómic también. Presumiendo créditos como Superman for All Seasons, Batman Dark Victory y Spider-Man Blue, él es un experto tanto en lo que hace que los cómics funcionen como en por qué le gustan a la gente, lo que lo convierte no solo en una elección lógica, sino quizá en el mejor candidato para el puesto. Y Loeb no perdió el tiempo. Se puso a trabajar en un plan que sería tan ambicioso como descaradamente ostentoso. En un artículo de Deadline Hollywood, se dio a conocer la noticia de que Marvel Television y Netflix habían llegado a un acuerdo que, literalmente, no tenía precedentes. Solo para mostrarte cuánto ha cambiado el panorama en la década y media siguiente, Amazon, Netflix y WGN America se encontraron en una guerra de ofertas por los derechos de los proyectos, siendo Netflix quien finalmente ganó. Marvel estaba abrazando lo nuevo. El streaming ya estaba aquí oficialmente. Se estaban adentrando en el mundo salvaje de ver series completas el mismo día de su estreno, discusiones en línea y temporadas que tardan demasiado en producirse. Pensarías que esto sería un éxito rotundo para todas las partes involucradas, y en cierto nivel lo fue, pero en otro, de manera discreta, fue el mayor fracaso que el MCU tuvo hasta la fase 4. En cierto modo, el desastre de los Defensores fue como la primera grieta en la armadura de Marvel. Finalmente estrenada en 2015 y con 3 temporadas, Daredevil de Netflix fue la adaptación por excelencia del diablo de Hell's Kitchen. Desde su tono sombrío hasta sus peleas brutales, la serie logró lo que nadie creía posible. Borró el recuerdo de esa horrible película de Ben Affleck. Marvel estaba comenzando en lo más alto. Estaban incursionando en un nuevo territorio y parecía que se avecinaba otra era dorada de medios aclamados por la crítica y exitosos comercialmente. Con un comienzo tan fuerte, los fans tenían grandes esperanzas de que Marvel Televisión iba a repetir lo que acababan de presenciar en la pantalla grande. La siguiente entrega en el plan de 4 series de Loeb iba a ser Jessica Jones, basada en el cómic Alias, escrito por Brian Michael Bendis e ilustrado por Michael Gaydos. El cómic ofrecía una visión interna del universo Marvel, una perspectiva a ras de suelo, desde el punto de vista de alguien común sobre cómo sería vivir en un universo de superhéroes, y la serie, de alguna manera, hizo eso. Básicamente era una versión más pulida y glamurosa del cómic, con Kristen Ritter interpretando a la propia Jessica Jones. La primera temporada mostraba a Jessica enfrentándose a Killgrave, interpretado por David Tennant, y fue recibida de manera bastante positiva, aunque algunos críticos y fans dijeron que empezó a volverse lenta a la mitad. Pero incluso con el villano más convincente de toda la iniciativa de Netflix, la serie aún se quedó un poco corta debido a problemas de ritmo. La serie fue uno de los puntos clave que llevó a muchos críticos a acuñar el término ritmo de Netflix, refiriéndose a una serie que empieza fuerte y termina con un cliffhanger emocionante, pero cuya parte intermedia se vuelve lenta porque Netflix necesita alargar todo para maximizar la serialización.
Lo vemos todo el tiempo. La siguiente serie que Netflix adaptaría fue una nueva versión de Luke Cage, el personaje de culto de los años 70 conocido como héroe a sueldo. Si eras fanático de este personaje antes de que llegara a la pantalla, no podrías haber estado más feliz con la elección de Mike Colter. Su Luke Cage parece salido directamente de las páginas del cómic. La primera temporada enfrenta a Cage, un ex convicto recién liberado, contra los jefes del crimen local con una reputación dañada. Fue bien recibida. En su mayoría, realmente disfruté esta serie. Debo decir que sufre del mismo problema que muchas producciones de Marvel: villanos mediocres. Cottonmouth no estuvo lo suficientemente desarrollado. Mahershala Ali es un actor increíble, y el material que le dieron en la serie no le hizo justicia. Power Man siempre ha sido uno de mis favoritos, y esta serie realmente captó la esencia de lo que lo hace un personaje tan fascinante. Pero aún así, esta serie no logró los números de streaming que tuvieron las dos anteriores. En este punto, incluso con el éxito moderado de Jessica Jones y Luke Cage, la colaboración entre Marvel y Netflix había comenzado de manera decente. Pero como todos sabemos, el siguiente paso en el camino hacia los defensores estaba a punto de entrar en la sala de juntas. Puño de Hierro, un chico rico que se convierte en vigilante después de obtener poderes al visitar una ciudad mística en el Himalaya. Ya sabes, básicamente el Batman místico privilegiado blanco. Este fue el primer tropiezo de Marvel. El público se preguntaba de inmediato cómo iban a manejar la raza de Danny, porque el personaje fue creado en una época en la que se pensaba que una persona de color no podía sostener un título en solitario. Así que, un tipo caucásico con poderes de Kung Fu, sí, simplemente no funciona. Sin embargo, en las 5 décadas intermedias, el personaje ha sido desarrollado, evolucionado y mejorado. Una posible solución habría sido cambiar a Danny para que fuera asiático, pero mantenerlo como estadounidense, marcando así una distinción entre nacionalidad y raza y los conflictos inherentes a esto. Al final, decidieron elegir a Finn Jones como el campeón de Kunlun, y trágicamente, el programa en sí parece una parodia de lo que intenta hacer una serie de acción, aventura y artes marciales. Con él nunca poniéndose el disfraz, desperdiciando gran parte del tiempo explorando la logística de fingir tu muerte y luego intentando reiniciar tu vida. Irónicamente, Iron Fist debería haber sido el más fácil de todos estos personajes de hacer bien, y sin embargo, es al que más arruinaron. Tampoco ayuda que Finn Jones haya dicho algunas cosas tontas sobre no querer aprender artes marciales. ¿Para qué aceptar el papel si no querías interpretar el personaje? No hace falta decir que esta no era exactamente la manera en que Marvel quería encaminar su gran evento crossover, pero a veces, hasta los planes mejor trazados salen mal. Lo que nos lleva a los defensores, que se juntaron solo 4 años después de que se anunciara toda esta idea de múltiples series. Eso es rapidísimo en términos de tiempos de Hollywood. Aunque, trágicamente, el clímax de este gran experimento no sería un final de Hollywood. Esto debió haber sido el punto más alto de lo que Marvel TV estaba construyendo. Debió haber sido una serie de eventos al nivel de Los Vengadores, dándole a Marvel otra gran despedida al estilo de Hollywood. Pero debido a un calendario apresurado y una preparación mediocre, lo que obtuvimos fue un confuso desastre de crossover. ¿Técnicamente es una serie en la que forman equipo? Sí. ¿Es divertido ver a nuestros personajes interactuar entre ellos? Sí, pero la mayoría de ellos ya se habían conocido en las series individuales. Así que realmente estamos aquí solo por el gran final emocional, ya sea de sus relaciones o de lo que estaba en juego al salvar una vez más a Nueva York. Y como todos sabemos, ambos resultan bastante decepcionantes. ¿Quieres quitar tu mano de mi hombro? Quítate la máscara. No te va a gustar a dónde va esto. A ver. El antagonista principal de la serie Defensores es La Mano, la organización ninja de larga trayectoria de los cómics de Daredevil. Sin embargo, parece que se están conteniendo. No hay un desarrollo adecuado para Elektra, no hay una escala impresionante, solo es un montón de ninjas. En los cómics, La Mano tiene una larga historia, varias generaciones de personajes interesantes y únicos. En esta serie, todos están increíblemente desaprovechados. Hay muchos villanos geniales en toda la historia de los cómics de estos personajes. Pudieron haber elegido, entre otros, a Fat Cobra, o a un villano más general de los archivos de Marvel como el Hombre Absorbente, o un villano que realmente luchó contra los defensores en los cómics como Pesadilla o Dormammu. Es difícil construir toda una organización como La Mano cuando tienes que juntar al equipo, mostrar por qué se caen bien o mal entre ellos, y además dejar espacio para un verdadero desarrollo de personajes. La serie solo tuvo 8 episodios, simplemente no es suficiente espacio. Esta es otra razón más por la que las series de streaming son tan molestas. Según muchas fuentes que no son de Netflix, la serie sufrió una fuerte caída de audiencia semana tras semana. En general, los fans parecían desinteresados. Es bastante difícil recuperarse cuando el penúltimo experimento que has estado vendiendo es objetivamente mediocre. Este debió haber sido su gran momento. Miren,
Volvimos a lograr lo imposible, vuelta triunfal. Pero debido a la decepción del público, simplemente no lo fue. Después del estreno de Los Defensores, las series de Marvel siguieron adelante con 2 temporadas decentes de The Punisher, 2 temporadas olvidables de Jessica Jones, la segunda temporada de Luke Cage y la tercera temporada de Daredevil, todas estrenándose en los años siguientes con muy poca fanfarria. El entusiasmo y el impulso se habían ido por completo, lo cual es una lástima porque la serie de The Punisher y la tercera temporada de Daredevil realmente estaban muy bien hechas. Eran profundas, oscuras y ofrecían un gran desarrollo de personajes, además de acción convincente. Pero en este punto, las series de Netflix perdieron completamente su impulso y no había ninguna posibilidad de revivirlas. Era muy evidente que la era de Netflix estaba llegando a su fin. La atmósfera en Marvel empezó a impregnarse de miedo e incertidumbre. Y para empeorar las cosas, Jeff Loeb no quería cambiar de rumbo ni explorar nuevas posibilidades con estos personajes, llegando incluso a decir cosas muy controvertidas que se filtraron a la prensa. Luego, para octubre de 2019, Deadline publicó un artículo diciendo que para finales de ese año, Loeb se iría. Su reinado como el rey de todo lo relacionado con la pantalla chica terminaría. El experimento de Netflix había llegado a su fin. Estaba muerto. Todo esto había sido un intento noble, pero al final fue uno que fracasó justo cuando empezaba a despegar. Ahora, si nos vamos al presente, los programas de ese periodo están empezando a ser recordados con cariño, pero el propio Loeb parece generar sentimientos encontrados en quienes trabajaron para él o cerca de él. De una manera puramente cínica, Marvel obviamente intentaba impulsarlo como el Kevin Feige de la televisión, y simplemente ese no era el terreno en el que destacaba. Para ser justos, los programas que se produjeron bajo su supervisión tuvieron una recepción bastante positiva en general, pero solo Daredevil realmente desarrolló una gran cantidad de seguidores. Todo lo que tienes que hacer es ver cómo el nuevo MCU, completamente integrado, ha optado por incorporar a los personajes de Netflix, es decir, supuestamente todos aparecerán en Daredevil, Born Again, temporada 3. Hay mucho aprecio de los fans por los personajes, por eso Marvel los está usando, pero no están teniendo una segunda oportunidad de protagonizar sus propias series. Todos están siendo agrupados juntos. La incapacidad de Loeb para lograr lo imposible tampoco es completamente su culpa. ¿Ayudó a dar forma a Asuna o algunas de estas series? Sí, absolutamente. ¿También falló en momentos clave? También sí, absolutamente. Pero la realidad es que Loeb nunca tuvo realmente todos los recursos necesarios. Cuando él era el jefe de Marvel Television, la continuidad de las películas solo podía ir en una dirección, de las películas a las series, como lo demuestra el hecho de que la serie Agentes de SHE Toto tuvo que lidiar con el hecho de que fue destruida a la mitad de la transmisión de la primera temporada. No es precisamente la mejor planificación en ese aspecto. ¿Habría tenido más éxito Defensores si se hubieran enfocado en los personajes que normalmente se asocian con el título en los cómics, como Doctor Strange, Valkyria, Nighthawk, Hulk, Silver Surfer y Namor? Bueno, tal vez. Pero tomar el nombre Defensores y usarlo para reunir a todos los héroes urbanos que normalmente se asocian con la línea Marvel Knight en realidad es bastante inteligente. Es un giro inesperado que pudo haber dado grandes resultados, pero el problema es que no lo hizo. Otro error clave que cometieron Loeb y su equipo al construir a los Defensores y el resto de las series de Netflix es que no las pusieron todas bajo la dirección de la misma persona, o siquiera de un pequeño equipo de personas. Netflix no fracasó solo porque las series fueran malas, fracasó porque intentó copiar la estructura del MCU, pero sin lo único que hizo que funcionara, el control. Es difícil mantener un tono y estilo consistentes cuando tienes una gran cantidad de trabajo y no hay un lenguaje visual coherente en todo ello. Es importante tener una figura central que tome las decisiones. En la era de Netflix, era Loeb quien era el nexo, pero obviamente no tenía la visión creativa que tiene Feige. Ahora, a pesar del fracaso crítico de los Defensores y la lenta caída hacia la irrelevancia, la era de Marvel en Netflix es un punto de inflexión fundamental en la historia del cine. Fue el momento en que la marca más grande del mundo decidió apostarlo todo al streaming. Fue en ese momento crucial cuando a nadie le sorprendió un modelo de estreno simultáneo en streaming para una franquicia que, literalmente, podía hacer lo que quisiera. Y fue el momento en que, aunque las cosas quizá no funcionaron tan bien en cuanto a la crítica, Disney dijo: ¿por qué estamos pagando a alguien más para alojar nuestros programas? Mejor lo hacemos nosotros mismos. Ahora, como todos sabemos, la decisión de cambiar a Disney Plus para acelerar demasiados programas de Marvel al mismo tiempo y permitir una continuidad bidireccional entre la televisión y el cine resultó ser demasiado para que Marvel lo pudiera manejar. Kevin Feige puede ser un mago, pero solo podía convertir cierta cantidad de agua en vino. El cáncer principal que acabaría con el MCU
empezó a sembrarse en la era de Netflix. Disney no podía conformarse solo con dominar la taquilla, necesitaban expandirse para intentar apoderarse de cada parte de la industria. Hacer miles de millones no era suficiente, y nunca lo iba a hacer. Estas máquinas están diseñadas para obtener ganancias infinitas y no se detienen, solo colapsan bajo el peso de su propia avaricia. El estado actual del MCU se puede vincular directamente a esta época. Jeff Loeb tenía una mano atada a la espalda, no dirigía el barco particularmente bien, y el esfuerzo mediocre que se puso en asegurar que las series de Netflix fueran más que solo Daredevil. Por un lado, fue un esfuerzo valiente, y por el otro, notablemente patético y cruel. Hoy en día, el MCU está en un punto de inflexión. Todos estamos esperando con gran expectación para ver cómo se desarrollará la siguiente fase. Pero las posibilidades de lograr lo imposible, bueno, parecen justamente eso, imposible. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para este episodio de Nerdstalgic. ¿Qué opinas? ¿La era de Netflix del MCU es algo que deberíamos recordar con cariño? ¿O fue una oportunidad perdida de hacer algo realmente grandioso? ¿O, ya sabes, ambas cosas? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo y, como siempre, dale like, comenta y suscríbete para más videos como este.